Hola, ¿cómo están? Les habla el profe Emanuel. Vamos a continuar con la materia de Panorama de la Literatura Universal y Latinoamericana. ¿Sí? Una de las consignas que siguen para seguir, bueno, con el desarrollo del trabajo práctico tiene que ver con la literatura argentina. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué características tiene la literatura argentina? Que la distinguen como tal. Bueno, en el proceso histórico ustedes en la cartilla van a poder encontrar diferentes momentos, tanto lo que es la generación del 80 al 37, la Revolución del Mayo, etcétera. Em, Eso lo van a leer en la cartilla, está en las últimas páginas, em, donde también se hace un análisis de algunas obras que son icónicas, como ser el Martín Fierro, el Matadero y otras parecidas, ¿sí? Pero lo que nos interesa también antes que eso es decir, bueno, qué tiene de particular la literatura argentina y qué la diferencia de eh, otras literaturas de Latinoamérica que se han dado de manera paralela, ¿sí? Entonces, una de las cosas interesantes a tener en cuenta en la literatura argentina es su característica. Eh, y es que esta característica em, se distingue de otras literaturas, por ejemplo la mexicana o peruana, em, y tiene que ver justamente con el proceso que hablábamos en el punto anterior em, de lo que fue el proceso de conformación del Estado Nacional. Bueno, en el caso de, esto como paréntesis, ¿no? En el caso de Argentina, podemos decir que este proceso de conformación, que como habíamos dicho implicaba de suyo em, la eliminación de lo diverso, es decir, de lo diferente, en Argentina se llevó a cabo de tal manera que logró de alguna manera instalarse el ideal de sujeto que se buscaba, ¿sí? A tal punto de que eh, surgieron, recordemos, frases importantes como decir, bueno, en Argentina no hay indios, eh, no hay negros, y esto no tiene que ver con una cuestión de que no hayan, sino de que realmente el proceso de, de formación del Estado ha ido eliminando a estos grupos, ¿no? Em, que aún existen, que aún perduran, pero que están de alguna manera poco visibilizados, invisibilizados en algunos casos, em, pero que si antes eran minoría, ahora lo son más, porque hubo procesos tanto represivos a nivel de la fuerza coercitiva, es decir, de la violencia. Pensemos en
la guerra de independencia, la guerra del Paraguay, la campaña del desierto, donde las personas que morían eran sobre todo los indios y los negros los que iban al frente de la batalla. Entonces, en ese sentido, a diferencia de em, la conformación en otros estados nacionales, en el ideal argentino sí está presente la idea del sujeto argentino eh, que tiene ya determinadas características, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la literatura argentina, eh, no aparecen como en la mexicana, en la peruana, en la boliviana, em, relatos literarios con características, por ejemplo, indígenas, o que hablen del negro, em, sino que em, hay en Argentina la literatura, justamente por cómo se desarrolló de manera tan efectiva el proceso de consolidación del Estado, la literatura en Argentina ya tiene rasgos, o bien, en primero, de mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Eh, bueno, esto que se hablaba en un momento de la mezcla de las diferentes razas, pero el mestizaje en el caso argentino implicó un proceso de blanqueamiento, ¿no? Sí, es decir, se mezclaban las razas, pero siempre apuntando a una dirección que era el sujeto blanco, de características europeas. ¿Sí? Entonces, aparece el mestizaje, aparece el criollismo, aparece la figura del gaucho, que no eran representativos de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, sino que ya instauran eh, el ideal de este sujeto nacional, ¿no? El pensar el gaucho, pensar el criollo, pensar el mestizo. ¿Sí? Entonces, la literatura eh, argentina es portadora de estas características. Entonces hablamos de literatura criollista, gauchesca, eh, sobre todo de estas dos últimas, haciendo referencia a las primeras obras, ¿no? Como decíamos hace rato, el Martín Fierro, el Matadero. em, entonces, lo que nos interesa remarcar es que la literatura argentina tiene estas características ya desde su comienzo. Y no así en otros países donde la conformación del Estado Nacional no ha sido tan efectiva, de manera que surgen literaturas alternativas, lo que actualmente se conoce como literaturas alternativas, disidentes, ¿no? Es decir, no, en la literatura argentina, desde el comienzo ya hablamos de una literatura en todo el sentido nacional, ¿sí? Con todo lo que implica esto en términos de proceso histórico, de conformación. Entonces, la idea es que pensemos esta característica de la literatura a partir de los diferentes momentos históricos que se señalan en los textos, ¿sí? Entonces, como tarea, vamos a leer los textos, los últimos textos que hablan de literatura argentina.
y vamos a pensar los procesos históricos que se nombran ahí a través de esta idea de la literatura argentina que ya hemos descrito. Esa sería la tarea. Así que les pido esto para que haya participación en la clase y no sea una clase expositiva, ¿sí? Recuerden que yo voy a preguntar y cómo avancemos va a ir dependiendo de qué tanto participen, ¿sí? Tengan presente siempre de que las clases en esta materia tienen el sentido siempre de clases de consulta, ¿sí? Entonces, partamos desde eso, entonces la idea es ir a debatir y problematizar algunos aspectos en relación a los textos eh, y evitar lo más posible la exposición. Pero bueno, recordemos esta característica de la literatura argentina. Eso sería todo. Nos vemos el sábado.